Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre las coordenadas polares y su transformación o transformación entre coordenadas. Para esto vamos a platicar primero de lo que es el plano cartesiano y las coordenadas rectangulares con el objetivo de plantear un contexto para avanzar precisamente a lo que son las coordenadas polares. Para esto, en un espacio definido, vamos a crear un subespacio a través de lo que se conoce como el producto cartesiano. Para esto, vamos a crear primeramente, vamos a crear dos rectas, primeramente una recta horizontal, después una recta vertical. Vamos a graduar cada una de ellas, la graduación va a ser en unidades, y después vamos a trazar en cada unidad una recta vertical o horizontal respectivamente, creando precisamente nuestra cuadrícula, nuestra malla, y con lo cual vamos a crear un subespacio. Precisamente este subespacio es conocido como el plano cartesiano. Y a esta operación, como lo acabamos de ver, gráficamente lo estamos visualizando, precisamente es lo que se conoce como el producto cartesiano. Ahora, ya creado este subespacio, este plano cartesiano, podemos ubicar elementos que básicamente serían puntos, pero aquí los puntos van a estar representados precisamente por un par ordenado de valores. Por ejemplo, el primer punto, el punto A, ¿sí?, que se creó, pues es un par ordenado de valores, el cual el primero de ellos es el valor 2, el coma 3. También ahora el segundo punto también es un par ordenado, está conformado por un par ordenado cuyos valores van a ser menos 3, menos 1. Como pudieron observar, entonces el primer elemento va a ser referente o va a hacer referencia al valor en X, y el segundo valor va a hacer referencia al valor o los valores de Y. Entonces, con esto podemos observar primeramente cómo se crea precisamente este subespacio que nos da la oportunidad de ubicar estos elementos que son puntos que están conformados por pares ordenados en dicho subespacio, en el plano cartesiano. Y esta manera de trabajar, pues, es una herramienta pues, muy útil precisamente para hacer representaciones de elementos en espacios, bueno, en este caso en planos, que perfectamente se puede extender a un espacio de 3 dimensiones. En este caso sería un espacio de 2 dimensiones. Pero bueno, sin alejarme demasiado de este concepto, y básicamente este sería el contexto, ¿verdad?, que necesitamos ahora para irnos a lo que son coordenadas polares. Ahora, en el caso de las coordenadas polares, ¿sí?, el objetivo principal también era representar puntos en un espacio definido, pero a través de coordenadas diferentes, coordenadas más específicas. Para esto, ahora, o crear ese subespacio, vamos a necesitar dos elementos. Muy parecido, el primero, vamos a crear lo que viene siendo un polo. Vamos a trazar una línea, cuál es el eje polar, lo vamos a graduar o le vamos a dar valores, ¿sí? Y después vamos a crear círculos que están centrados en el polo, y también van a estar cruzando por los valores que se encuentren en nuestro eje polar. Con esto, ahora sí, ya creamos lo que viene siendo nuestro plano polar, a diferencia del plano cartesiano. Aquí lo que vamos a tener precisamente va a ser un espacio definido a través de círculos, y con lo cual vamos a poder trazar o más bien dicho ubicar puntos. Como podemos observar, tenemos dos puntos, un punto C y un punto D. Este punto C, en vez de estar ubicándolos con pares ordenados, pero específicamente con valores en X y en Y,
ahora van a ser valores, ¿sí?, dados por lo que viene siendo un radio y un ángulo de abertura con respecto al eje polar. Entonces vamos a ubicar, tenemos el polo, que va a ser el centro o el punto central de nuestro plano polar. La línea que se traza a través de ese polo va a ser el eje polar, conocido de esta manera, eje polar. Se gradúa con unidades, ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Se trazan los círculos, son círculos concéntricos, uno respecto al otro, y ahora sí podemos ubicar puntos. Por ejemplo, este punto C, podemos observar que va a tener un radio de 5, 6, un radio de 7, y va a tener un ángulo de abertura de 45 grados aproximadamente, que en radianes va a ser pi cuartos. Por tanto, ese punto C, lo voy a poner aquí, va a ser un punto conformado por un par ordenado que va a ser radio 7 y un ángulo de pi cuartos. Ahora, en el caso del punto D, vemos que tiene un radio de 4 y va a tener una abertura, ¿sí? Primero se trazaría el radio de 4 y luego haríamos la abertura de, en este caso, menos 45 grados o menos pi cuartos. Entonces en este caso va a ser 4, menos pi cuartos. Ahora, y entonces estos elementos, o sea, los puntos que ya podemos ubicar en este subespacio, que es el plano polar, y también van a ser representados por un par ordenado, pero ya no van a ser por X y Y, sino por R y teta. Muy bien. Si bien son tanto el plano cartesiano como el plano polar son subespacios creados con elementos diferentes, uno es creado a través de dos rectas perpendiculares entre sí, el eje de las X y el eje de las y el otro subespacio es creado por un polo y un eje polar. Podemos palmarlos o sobreponerlos entre sí, como podemos ver en la imagen. Podemos ver que ambos planos, ¿sí?, ambos subespacios están viviendo en el mismo espacio. En este caso el plano, el plano cartesiano y el plano polar, ¿sí?, ubicados perfectamente a través de su coordenada cero, llamémoslo de esa manera, pues podemos observar con esto que pues debe haber, o más bien dicho, hay coincidencias precisamente entre, o hay una relación entre los dos tipos de coordenadas, entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. Para esto entonces, si yo quisiera ubicar un punto desde la perspectiva del plano polar, voy a estirar o voy a jalar del polo, le voy a dar un radio, en este caso le di un radio de 4, ahí lo podemos observar, y después se va a rotar, ¿sí?, tantos ángulos como nosotros queramos. Podemos observar precisamente que hay coincidencias. Aquí vamos a tener los dos tipos de coordenadas. Tenemos las coordenadas rectangulares, que en este caso ese punto en el plano cartesiano, sus coordenadas van a ser 3.46,2, y en el caso en el plano polar va a ser, sus coordenadas van a ser 4,30 grados. Lo podemos dejar representado de esta manera o en radianes, eso pues ya depende, ¿sí?
Ahora, también es importante comentar que podemos tener puntos ubicados en la parte contraria del eje polar, que vendría siendo ya la parte negativa en el eje de las X, ¿sí? Y rotarlo respecto a nuestra horizontal, así lo vamos a dejar respecto a nuestra horizontal. Muy bien. Ahora, si yo quisiera precisamente, bueno, ya con esto pudimos observar que hay una relación o una correlación precisamente entre ambos subespacios y para esto entonces vamos a platicar sobre la transformación entre coordenadas. Para esto, pues bueno, dejé pausado la animación en esta parte. Pues, y si bien no es necesario tener esta línea que va desde el origen o desde el polo a nuestro punto definido en el espacio, ¿sí? O en el plano, si no es necesaria esta línea, sí es importante visualizarla o tratar de visualizarla para nosotros poder tomar decisiones, discernir cómo va a estar representado este punto en coordenadas polares. Otra de las importancias también es que con esto nosotros podemos trazar lo que viene siendo un triángulo rectángulo, un triángulo recto. Ahí estaría. Podemos observar que en este caso hay una coincidencia entre lo que es el valor del radio, R, que vendría siendo la hipotenusa, con lo que son los valores tanto en X como en Y de ese punto. También ahí tenemos lo que viene siendo nuestro ángulo de abertura respecto a. Ahora, entonces, si nosotros quisiéramos realizar lo que viene siendo la transformación entre coordenadas, precisamente si yo quisiera pasar de coordenadas rectangulares a polares, pues entonces vamos a tener lo que es el radio y el ángulo en función precisamente de los valores de X y Y. Primero, para el radio, pues directamente utilizando ese triángulo rectángulo y utilizando Pitágoras, podemos decir que el radio o la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, en este caso de las componentes o de los valores X y Y. Entonces sería X cuadrada más Y cuadrada. Esto también, como pueden observar, es muy coincidente con lo que ya habíamos platicado en este curso de cálculo vectorial, cuando estábamos trabajando vectores y estábamos o queríamos determinar lo que era la magnitud de un vector. ¿Sí? Ahora, en el caso del ángulo, pues va a ser a través de la operación el arco tangente en este caso, del cateto opuesto al ángulo de abertura, que sería Y, sobre el cateto adyacente. De esta manera, entonces, con estas dos expresiones, podemos pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, teniendo los valores de X y Y, podemos obtener sus equivalentes, que serían en R y en θ. Ahora, si yo quisiera pasar de coordenadas polares a rectangulares, ya también en su momento lo trabajamos precisamente en la parte de vectores y ahora van a ser los valores o los términos X y Y en función de R y de θ. Para esto, entonces simplemente va a ser R por coseno de θ. De esa manera estaríamos definiendo X, y para definir Y sería R por seno de θ. Utilizando un poco de trigonometría, ¿sí? Que bueno, una vez más se comenta, esto se plantea o se aborda cómo se obtienen estas expresiones precisamente en esa parte del curso.
realmente no se pone para no estarlo repitiendo. Entonces, ya con este conjunto de ecuaciones podemos pasar de coordenadas rectangulares a polares y viceversa. Muy bien, para esto pues vamos a realizar un conjunto de ejemplos, también para mostrar qué es lo que debemos estar esperando precisamente al hacer este tipo de transformaciones o conversiones. Primero vamos a comenzar con un punto relativamente sencillo que vendría siendo en el primer cuadrante del plano cartesiano. Ese punto está ubicado en 2,3, vamos a ponerlo aquí más o menos, 2,3 sería el punto A, 2,3. Entonces, el segundo punto va a ser menos 5,1, más o menos por ahí, sería el punto B, menos 5,1. Siguiente punto va a ser menos 3 en X y menos 3 en Y. Más o menos ahí sería el punto C, menos 3, menos 3. Y el último punto, que sería el punto D, va a ser 4, menos 2. 4, menos 2. Por ahí, más o menos. 4, menos 2. Muy bien. En este caso van a ser ejemplos que vamos a realizar de transformación de coordenadas rectangulares a polares. Primero, para el punto A, si nosotros, nosotros tendríamos los valores X sería 2 y Y sería 3. Tendríamos entonces, lo tenemos representado en coordenadas rectangulares y las vamos a pasar a polares. Para esto entonces, la primera operación que haríamos sería obtener el valor del radio, que va a ser la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Básicamente, bueno, en este caso me daría 4 y 9, entonces sería la raíz de 13. Y para el ángulo va a ser el arco tangente de 3 sobre 2, o sea, Y sobre X, que aproximadamente son 56.31 grados. Por tanto, nuestro punto representado con coordenadas rectangulares, que sería 2,3, se va a representar como un punto en coordenadas polares, que sería la raíz de 13, 56.31 grados. Si bien a veces no es tan común encontrarlo expresado con grados, sino con radianes, entonces simplemente haríamos esa conversión, esa regla de 3, utilizando, aquí lo voy a poner, si pi radianes equivale a 180 grados, por tanto 56.31 grados, ¿a cuánto equivale en radianes? Básicamente, pues multiplicaríamos este término por pi y después lo dividiríamos entre 150, lo que nos daría aproximadamente 0.98279. También la calculadora, estar moviendo ahí sus parámetros, pues nos puede entregar ya sea en grados o en radianes este resultado. Ahora, si dividimos entre pi este valor ya de radianes, pues lo podemos estar escribiendo en términos de pi, que sería 0.3128 pi. Esto, pues bueno, lo hago con el objetivo pues, de que vean, o para que vean la notación, porque a veces no se acepta de una manera, sino se acepta de otra, y pues bueno, ya como se los estén pidiendo, pues ya lo pueden expresar, de la manera como lo estén pidiendo. El segundo punto, bueno, antes de avanzar, entonces, como habíamos dicho, tal vez no exista precisamente una línea que va desde el origen hasta el punto, pero siempre es importante hacer ese trazaría, lo que es a partir del origen hacia el punto A,
nuestra línea, esta línea imaginaria punteada, y podemos observar precisamente cómo coincidiría con un valor de radio si esto lo rotáramos aproximadamente en 3 puntos y tantos, que básicamente si nosotros realizáramos la operación de la raíz de 13, tendríamos que sería aproximadamente de 3.6. También el ángulo de abertura, en este caso hay que visualizarlo, como está posicionado de esa manera el punto A, el ángulo de abertura va a ser en sentido antihorario. Siempre cuando es una abertura en sentido antihorario, siempre va a ser en ángulos positivos. En este caso será de 56.31 grados aproximadamente. Ahora sí, en el segundo punto vamos a trabajar con el punto E. Para esto vamos a poner para D, cuyos valores de coordenadas son 4, menos 2, 4 en X, menos 2 en Y. El radio va a ser de aproximadamente sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. En este caso, como pueden observar, lo puse positivo. Pues realmente no importa el signo, si es positivo o negativo, pues al elevarlo al cuadrado se va a hacer positivo. Por eso siempre se toman ya los valores como si fueran valores absolutos, ¿sí? De 4 y menos 2. Y tendríamos 16 más 4 sería raíz de 20. El ángulo va a ser el arco tangente de menos 2,4, o sea, el arco tangente de menos 1/2, y eso aproximadamente es menos 26.56 grados. Entonces, en este caso, el punto D, que sería 4, menos 2, de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, va a ser raíz de 20, menos 26.56. Podemos una vez más trabajar como en el ejemplo anterior, pasarlo a radianes o dejarlo en términos de pi, cualquiera de las dos. En este caso ya lo voy a dejar de esta manera denotado. Y ahora analizando en la parte gráfica, veríamos que si trazamos esta línea imaginaria del origen, ¿sí?, de nuestros planos al punto D especificado, veríamos que es aproximadamente su radio de 4.5, que si hacemos la raíz de 20 sería 4.47 para ser un poco más exactos. Y ahora podemos observar que el ángulo de abertura siempre va a ser respecto al eje polar o respecto a la horizontal, dependiendo en qué plano estemos trabajando o visualizándolo. Pero importante aquí es que ahora la abertura va a ser en sentido horario, ¿sí? Tiene ese sentido la abertura, por tanto va a ser con ángulos negativos, o sea, menos 26.56 grados. Así es como lo debemos estar visualizando o trabajando, ¿sí? Muy bien, ahora dicho eso, vamos con los siguientes puntos, ahora con el punto B y el punto C. Voy a borrar esta parte. Muy bien. Entonces, número 3, ahora para B, cuyas coordenadas va a ser menos 5,1. Entonces, en polar va a ser su radio de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería raíz de 26.
En el caso del ángulo sería el arco tangente de 1 sobre menos 5, que nos estaría dando un ángulo de menos 11.3 grados. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, entonces tendríamos el punto B, cuyas coordenadas originales en rectangular será menos 5,1. Ahora en B va a ser, en polar, perdón, las coordenadas de B van a ser raíz de 26, menos 11.3 grados. Esto realmente aquí, esta notación es incorrecta porque diríamos tendría un ángulo, perdón, un radio de abertura de raíz de 26, que en este caso sería 5.1 aproximadamente, 5.1. Entonces, en la parte gráfica se abriría más o menos hasta aquí, este punto, y luego nos dice que sería una abertura de menos 11.3. Y entonces estaría abriendo más o menos por ahí. Ya vemos que este punto no se encuentra aquí, sino en esta parte. Realmente por esa es la razón que esta notación es incorrecta. La notación correcta, o como lo deberíamos de expresar, debe ser menos raíz de 26, menos 11.3 grados. Perfecto. Ahora, ¿esto por qué? Bueno, desde el origen o desde el polo va a tener un radio de menos raíz de 26, o sea, va a ir hacia la izquierda, más o menos por aquí, y luego va a tener una abertura de menos 11.3, o sea, en sentido horario. Entonces, estaríamos ahora sí ubicando precisamente ese punto. Como pueden observar, entonces esta va a ser la manera correcta de denotar, ¿sí?, ya de forma polar este punto. Esos detalles que solamente podemos visualizar con la parte gráfica, por eso sí es importante tener este contexto gráfico y no solamente hacer las operaciones de forma mecánica o mecanizada, ¿sí?, porque bueno, podemos tener este tipo de errores o detalles. Ahora, para el último punto, para C, cuyas coordenadas son menos 3, menos 3, aquí entonces su radio va a ser de 9, raíz cuadrada de 9 al cuadrado más, no estoy mal, 3 más 3 al cuadrado. En este caso sería raíz de 18, así nos quedaría. Y el ángulo sería el arco tangente de menos 3, menos 3, o sea, arco tangente de 1. Y aquí curiosamente nos va a dar que es de 45 grados o pi cuartos también. Y ahora, si nos vamos al contexto gráfico y queremos graficar esta parte, tendríamos un radio de raíz de 18, que sería aproximadamente 4.24, más o menos por ahí, y luego una abertura, ¿sí?, con ángulos positivos, o sea, en sentido antihorario, de 45 grados, y más o menos ese sería el punto. Pero pues ahí no está, se encuentra en este cuadrante. Entonces, para esto, la notación correcta que debemos hacer, ya adelantándome en esta parte, entonces ahora el punto C, ya expresado en coordenadas polares, debe de ser menos raíz de 18, pi cuartos o 45 grados, ahora lo estoy denotando en radianes, como pueden observar, y en la parte gráfica entonces tendríamos un radio de menos raíz de 18, que sería más o menos por aquí, y luego una apertura de 45 grados positivos, o sea, en sentido antihorario, o sea, rotaría hasta esta parte, el punto C, y ahora sí coincidiría perfectamente con su ubicación en el plano polar.
Como pueden observar, quise trabajar precisamente los 4 puntos para que observaran, ¿sí?, qué es lo que está ocurriendo y que nos podemos guiar con la parte gráfica. ¿Sí? Siempre hacer este análisis una vez más y analizarlo tantito para ver cómo estarían ubicados los puntos según la extensión en su radio y la abertura de su ángulo respecto, ¿sí?, a la horizontal realmente, ¿no? Muy bien. Para finalizar, ahora vamos a trabajar la transformación de coordenadas polar a rectangular. Para esto también vamos a tener un conjunto de puntos. En este caso solamente vamos a trabajar con 3 puntos. Tenemos un punto A, que sería 5, más o menos por aquí. Sería 5, pi sextos. O también pueden ser 30 grados. Tenemos un segundo punto, que sería menos 3, punto B. Sería menos 3, menos pi cuartos. Más o menos por ahí, ese sería el punto B. Y por último, un punto C sería menos 4,80, más o menos por aquí. Menos 4,80 grados. Y por último, un punto 2, menos pi tercios. Sería el punto D, 2, menos pi tercios. Ahora, muy bien, en este caso las transformaciones esta transformación de coordenadas de polar rectangular no tiene tanta complicación como si lo ocurre de la rectangular a polar, como lo expresamos, ¿verdad?, en nuestros ejemplos. Ahora en este caso, el primero, para el punto A, simplemente pues realizaríamos las respectivas operaciones que tenemos indicadas. Entonces sería el radio, que en este caso va a ser 5 por coseno de pi sextos, y sería 5 por seno de pi sextos. Realizando las respectivas operaciones nos va a quedar como 4.33, 2.5. Ya quedarían, ahora sí, lo voy a poner en rojo, y las coordenadas en rectangular, 4.33, 2.5. Ahora, en el caso para el punto B, para B, sería x igual al radio, que sería menos 3, por coseno de menos pi cuartos, y y sería el radio, sería menos 3 por seno del ángulo, sea seno de menos pi cuartos. Realizaremos las respectivas operaciones. En este caso hay que dejarlo en radianes, su calculadora, tanto para el primer, ejemplo como el segundo. Sus valores que nos está dando es menos 2.12, 2.12. Entonces ahora en coordenadas rectangulares sería menos 2,12, perdón, menos 2.12, 2.12. Y que bueno, podemos observar que coincide, ¿sí?, con los ejes X y Y, esos valores. Número 3, para el punto C, sería X igual a su radio, que sería menos 4 por coseno de 80 grados,
y igual a menos 4 por seno de 80 grados. Aquí una vez más, pues lo pueden poner tal cual, dándonos valores de menos 0.69, menos 3.93, más o menos. También lo reescribimos, menos 0.69, menos 3.93, ya en coordenadas rectangulares, vemos que coincide aproximadamente esos puntos, más o menos, en los valores de los ejes X y Y. Y para finalizar tendríamos número 4 para D, sería su X, sería 2 por coseno de menos pi tercios, Y igual a 2 por seno de menos pi tercios. Esos valores nos daría 1 y menos 1.73 aproximadamente. Ahora en este caso tuve un detalle, pi tercios estaría aquí realmente, no en esta parte. Y podemos ver que coinciden, sería 1, menos 1.73 aproximadamente. ¿Sí? Muy bien, ahora realmente con hacer las conversiones de una a otra también tiene su problema implícito, pues se pierde cierta información. Como pueden observar, yo estoy utilizando dos valores a partir del punto decimal y que bueno, realmente son, en este caso, valores, algunos de ellos son valores irracionales y se extienden hasta el infinito. Entonces, al estar cortando o capando pues el valor, pues estoy perdiendo información, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también con esa parte, ¿sí? En el caso de las conversiones, cuando realmente son conversiones con ciertos valores de los ángulos, como pi sextos, pi tercios, pi cuartos, etcétera, pues es más fácil y siempre es una sugerencia hacer esa representación a través de raíz de 2 o 2 sobre raíz de 2, etcétera, según sean los valores que nos estén dando, ¿verdad? Sin embargo, pues mucha gente está muy habituada a trabajarlo de esta manera. Muy bien, pues espero que haya quedado claro el concepto de lo que son las coordenadas polares y cómo están relacionadas con las rectangulares, los respectivos planos que pues están sobrepuestos precisamente con la cual se deduce las fórmulas o estas ecuaciones para hacer dichas transformaciones. También espero que haya quedado claro cómo se realizarían estas transformaciones y en la parte operativa. Y pues bueno, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.